En nuestro vídeo 8, acompañamos a Elizabeth en la sorprendente visita a Pemberley, donde un Darcy transformado comenzó a desmantelar sus arraigados prejuicios. Fuimos testigos de un reencuentro que prometía esperanza, solo para ser sacudido por la devastadora noticia de la fuga de Lydia. Ahora, en este vídeo 9, nos adentraremos en el corazón del drama y el misterio que envuelven a la familia Bennet. Prepárense para una búsqueda desesperada, una intervención que cambiará el curso de los acontecimientos y un retorno que, lejos de traer paz, abrirá nuevas heridas. Cada minuto de este capítulo pondrá a prueba la resiliencia de nuestros personajes y revelará las verdaderas intenciones de quienes los rodean. Si te está envolviendo esta inmersión en orgullo y prejuicio, no te quedes fuera. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo y seguir descubriendo los secretos de esta obra maestra. ¿Podrá la familia Bennet recuperar su honor? ¿Qué papel jugará el enigmático Darcy en este escándalo? Los cimientos de sus mundos están a punto de ser sacudidos de nuevo, y el destino de Elizabeth y su familia pende de un hilo. Prepárense para un viaje lleno de tensión, revelaciones inesperadas y un drama que definirá el futuro de Orgullo y Prejuicio para siempre. Capítulo 47. He vuelto a pensar en ello, Isabel, díjole su tío cuando salían de la ciudad, y en realidad, por muy serias consideraciones, me veo mucho más inclinado a pensar del asunto como tu hermana mayor. Paréceme tan poco probable que ningún joven abrigase semejante designio contra una muchacha que no carece de protección y de amigos y que vivía entonces con la familia de su coronel, que me tiento mucho a pensarlo mejor. ¿Podía él pensar que los amigos de ella no pasarían adelante? ¿Cabía que pensase ser admitido de nuevo en el regimiento después de tamaña ofensa al coronel? La tentación no era proporcionada al riesgo. ¿Piensas de veras así?, exclamó Isabel, animándose por un momento. Palabra de honor, dijo la señora de Gardner, que yo principio también a ser de la opinión de tu tío. Es en verdad violación sobrado grande de la decencia, del honor y del interés por parte de él hacerse así culpable. No me es lícito pensar tan mal de Wickham. Tú misma, Isabel, ¿le desprecias tanto que lo crees capaz de todo eso? ¿Acaso no en lo que atañe al olvido de su propio interés, pero de los otros olvidos lo juzgo capaz? Si fuera como suponéis, más no oso esperarlo. ¿Por qué no haber ido a Escocia siendo ese el caso? En primer lugar, arguyó el señor Gardner, no hay prueba completa de que no hayan ido. Oh, pero el cambio de la silla de postas por un coche común es indicio tal de ello. Además, no se ha encontrado rastro de ellos en el camino de Barnet. Bien, pues supongamos que están en Londres. Pueden hallarse allí con propósito de ocultarse y no con otro más particular. No es probable que abunde mucho el dinero por parte de ninguno, y habrán podido conocer que se casarían con mayor economía, aunque no con igual prontitud, en Londres que en Escocia. Pero ¿a qué ese secreto? ¿Por qué había de ser privado su casamiento? Por Juana sabes que el más íntimo amigo de él opinaba que jamás pensó en casarse con Lydia. Wickham no se casará nunca con una mujer sin algún dinero, él no lo puede aportar. ¿Y qué títulos posee Lydia, qué atractivos, aparte de la salud, la juventud y el buen humor, que puedan forzar a él a privarse por ella de toda posibilidad de beneficiarse con un buen casamiento? No me es dado apreciar con exactitud hasta qué punto podría infamarle en su cuerpo una fuga deshonrosa con ella, pues ignoro los efectos que un paso así habría de producir. Mas en cuanto a las restantes objeciones tuyas, me parece difícil que puedan sostenerse. Lydia no tiene hermanos que lleven adelante la cuestión, y dado el proceder de mi padre, su indolencia y la falta de atención que siempre ha parecido conceder a su familia, pudo aquel imaginar que éste haría y pensaría en el asunto lo menos que un padre pudiera en su caso. Pero ¿puedes creer a Lydia tan inconsiderada para cuanto no sea amarle, que llegue a consentir en vivir con él en otros términos que los del matrimonio? Así parece, replicó Isabel con lágrimas en los ojos, y es en verdad muy horrible que del sentido de la decencia y de la virtud de una hermana pueda dudarse. Pero en realidad no sé qué decir. ¿Acaso no le haga justicia? Pero es muy joven, jamás se la ha habituado a pensar en cosas serias, y durante el último medio año, mejor aún, durante uno, no se ha dado sino a las diversiones y a la vanidad. Hásele permitido disponer del tiempo para el ocio y la frivolidad y adoptar solo las opiniones acomodadas a sus deseos.
Desde que la milicia del condado se acuarteló en Meriton no ha anidado en su cabeza sino amor, coqueteo y oficiales. Pensando y hablando solo sobre esto ha hecho cuanto era posible para dar, ¿cómo lo llamaré?, mayor susceptibilidad a sus sentimientos, que por naturaleza son ya bastante vivos, y todos sabemos que Wickham posee en su persona y trato todo el encanto que puede cautivar a una mujer. Pero tú ves, dijo su tía, que Juana no piensa tan mal de Wickham que lo crea capaz del atentado. ¿De quién piensa nunca mal Juana? ¿Y quién hay, cualquiera que haya sido su conducta anterior, a quien ella crea capaz de un hecho así antes de ser probado? Pero Juana sabe tan bien como yo lo que Wickham es en realidad. Ambas sabemos que ha sido un libertino en toda la extensión de la palabra, que carece de integridad y de honor, que es tan falso y engañoso como atrayente. ¿Y crees de veras todo eso?, exclamó la señora de Gardner, cuya curiosidad por conocer la fuente de esa creencia era tan vivísima. Lo creo de veras, replicó Isabel sonrojándose. Ya te hablé el otro día de su infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Longbourn de qué manera hablaba del hombre que con tanta indulgencia y liberalidad se había portado con él. Y aún hay otra circunstancia que no tengo libertad, que no vale la pena de contarla, pero lo cierto es que sus embustes sobre la familia de Pemberley no tienen fin. Por lo que nos había comunicado de la señorita de Darcy, estaba yo preparada a ver en ella una muchacha altiva, reservada y desagradable. La retrató al revés. Hay que reconocer que es tan amigable y sencilla como la hemos visto. ¿Pero no sabe Lidia nada de eso? ¿Puede ignorar lo que Juana y tú parece que conocéis también? Oh, sí, esto es lo peor de todo. Hasta que estuve en Kent y traté tanto al señor Darcy como a su pariente el coronel Fitzwilliam, yo misma ignoraba la verdad. Cuando llegué a casa la milicia del condado iba a abandonar Meriton al cabo de 3 semanas, y siendo ese el caso, ni Juana, a quien refiriera todo, ni yo creímos necesario hacerla pública, porque ¿de qué provecho podía servir a nadie que se disipase la buena opinión que todo el mundo tenía de él? Y cuando se decidió que Lidia se fuese con los señores de Forster, jamás me ocurrió que hubiera necesidad de descubrirle el carácter de Wickham. Nunca entró en mi mente el que pudiera peligrar por el engaño. Con facilidad podréis comprender que estaba bastante lejos de mi pensamiento el que pudiesen derivarse de mi silencio consecuencias como esta. Pero al irse todos a Brighton supongo que no tendríais razones para juzgar los interesados entre sí. Ni la más pequeña. No alcanzo a recordar señal alguna de afecto por parte de ninguno, y algo de ello hubiere sido perceptible. Habéis de saber que nuestra familia no es de aquellas en que eso se puede ocultar. Cuando ingresó él en el cuerpo, ella le admiraba bastante, pero solo como todas nosotras. Todas las muchachas de Meriton y de sus cercanías perdieron los cascos por él durante los 2 primeros meses, mas él nunca la distinguió con ninguna atención especial, y por consiguiente, después de un periodo de admiración extravagante y desenfrenado cesó de pensar en él, y otros del regimiento, que la trataban con más distinción, volvieron a ser sus favoritos. Sin inconveniente podrá creerse que, aun pudiendo añadir poco de nuevo a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre este interesante asunto con su repetida discusión, ningún otro los pudo desviar del durante todo el viaje, nunca estuvo ausente del pensamiento de Isabel. Fija ésta en él mismo por el más penetrante de todos los pesares, por el reproche a sí misma, no le era dado el menor intervalo de alivio o de olvido. Viajaron tan aprisa como fue posible, y tras de dormir una noche en el camino llegaron a Longbourn a la hora de comer del día siguiente. Fue un consuelo para Isabel considerar que Juana no se habría consumido con larga espera. Los pequeños Gardner, atraídos por la visión de la silla de postas, esperaban de pie en las gradas de la casa cuando entraron en la cerca, y al hacer alto el coche a la puerta, la alegre sorpresa que brillaba en sus rostros y retozaba por todo su cuerpo, manifestándose en variedad de brincos y cabriolas, fue el preludio de su bienvenida. Isabel saltó afuera, y después de dar a cada cual un presuroso beso corrió al vestíbulo, donde Juana, que descendía corriendo de la habitación de su madre, se encontró al punto con ella. Mientras Isabel la abrazaba con efusión, entre lágrimas de los ojos de ambas, no perdió tiempo sin preguntar si se había oído algo de los fugitivos. «Aún no», respondió Juana. «Más ahora que mi querido tío ha venido, espero que todo irá bien». «¿Está papá en la capital?» «Sí, se fue el martes, como te escribía». «¿Y habéis sabido de él a menudo?» «Solo una vez».
Me puso unas pocas líneas el miércoles participando su feliz llegada y comunicándome su dirección, lo que en particular le pedí que hiciese. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviera que contar algo importante. ¿Y mamá, cómo está? ¿Cómo estáis todas? Mamá está regularmente bien, así se me figura, aunque su ánimo se encuentre muy abatido. Está arriba y tendrá gran satisfacción en veros a todos. Aún no sale de su cuarto. María y Catalina se hallan perfectamente, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo te encuentras?, exclamó Isabel. Pareces pálida. ¿Cuántas cosas habrás tenido que hacer? Mas su hermana le aseguró que se encontraba por completo bien, y su coloquio, que se había efectuado mientras los señores de Gardner se ocupaban con sus hijos, acabó con la aproximación de toda la partida. Juana corrió hacia su tío y su tía, dándoles la bienvenida y también las gracias en medio de sonrisas y lágrimas alternadas. Una vez todos en el salón, las preguntas ya hechas por Isabel fueron repetidas por los otros, y pronto vieron que Juana no tenía noticias que dar. Pero la ardiente esperanza en lo bueno sugerida por la benevolencia de su corazón no la había abandonado. Aún confiaba en que todo acabase bien y en que cualquiera mañana vendría una carta, o de Lidia o de su padre, explicadora de los sucesos o anunciadora quizá del casamiento. La señora de Bennet, a cuya habitación subieron todos tras cortos minutos de comunicación entre sí, lo recibió exactamente como podría esperarse, con lágrimas y lamentaciones de pesar, invectivas contra la villana conducta de Wickham y quejas de sus propios sufrimientos y maltrato, censurando a todo el mundo, salvo a la persona a cuyo indulgente y mal juicio debíanse principalmente los errores de su hija. Si hubiera podido, decía, realizar mi proyecto de ir a Brighton con toda mi familia no habría ocurrido eso, pero la pobre Lidia no tenía a nadie que se cuidase de ella. ¿Cómo se permitirían los Forster perderla de vista? Estoy segura de que hubo gran descuido o algo así por su parte, pues no es ella muchacha para obrar así estando bien vigilada. Siempre creí que no eran idóneos para cargar con ella, mas yo me veía dominada, como de continuo lo estoy. Pobre hija querida. Y ahora Bennet se ha ido, y supongo que desafiará a Wickham donde quiera que lo encuentre, y como quedará muerto, ¿qué va a ser de nosotras? Los Collins nos echarán antes de estar el frío en el sepulcro, y si tú, hermano, no te muestras cariñoso con nosotros, no sé qué haremos. Todos protestaron contra tan terroríficas ideas, y habiendo el señor Gardner asegurado su afecto para ella y su familia, díjole que proyectaba estar en Londres al día siguiente y ayudaría al señor Bennet en sus esfuerzos para recobrar a Lidia. No os alarméis con exceso, añadió, aunque bien está hallarse preparado para lo peor, no es ocasión de mirarlo como seguro. No hace una semana completa que salieron de Brighton. En pocos días más averiguaremos alguna noticia suya, y hasta que sepamos que no están casados y que no abrigan propósito de estarlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a la capital buscaré a mi hermano, haciéndole ir conmigo a la calle de la Iglesia de la Merced, y entonces, juntos, deliberaremos sobre lo que se haya de hacer. «Oh hermano querido mío», exclamó la señora de Bennet, «eso es justamente lo que más deseaba. Y cuando llegues a la capital descúbrelos en cualquier sitio que estén, y si no están casados, hazlos casar. Y en cuanto a los vestidos de boda, no les permitas demorarlo por eso. Si no, di a Lidia que tendrá cuanto dinero quiera para comprarlos después que estén casados. Y sobre todo, impide que se bata Bennet. Dile en qué horrible estado me encuentro, espantada, fuera de juicio, con tales temblores y tal agitación, tales convulsiones al costado, dolores en la cabeza y palpitación en el corazón, que no me es dado reposar ni de día ni de noche. Y di a mi querida Lidia que no encargue sus vestidos hasta que me haya visto, pues desconoce los mejores almacenes. Oh hermano, qué bueno eres. Sé que tú lo arreglarás todo. Pero el señor Gardner, aun repitiendo las seguridades de sus esfuerzos en el asunto, no pudo evitar el recomendarle moderación así en sus esperanzas como en sus temores. Y haciendo conversar con ella de ese modo hasta que la comida estuvo en la mesa, dejóla entonces desahogando sus sentimientos con el ama de llaves que la asistía en ausencia de las hijas. Aunque su hermano y su hermana estaban convencidos de no existir motivo para excluirla de la mesa, no se atrevieron a oponerse a la exclusión por saber que carecía de la suficiente prudencia para refrenar su lengua ante los criados que servían, juzgando mejor que una sola de las domésticas, aquella en quien más podían confiar,
conociese todos sus temores y solicitud en el asunto. En el comedor uniéronseles pronto María y Catalina, que habían permanecido sobrado ocupadas en sus habitaciones para presentarse con anterioridad. La una venía de sus libros, la otra, de su tocador. Mas los rostros de ambas estaban serenos, sin advertirse cambio en ninguna, excepto que la pérdida de la hermana favorita o el coraje con que había tomado el asunto había tornado más colérico que de costumbre el acento de la segunda. En cuanto a la primera, fue lo bastante dueña de sí misma para cuchichear con Isabel, con visos de gran reflexión, poco después de sentadas a la mesa. Es este el asunto más desgraciado, y probablemente se hablará mucho de él, pero hemos de sobrepujar la oleada de la malicia y derramar sobre los heridos pechos de cada uno el bálsamo del consuelo fraternal. Al llegar aquí, notando que Isabel no tenía ganas de contestar, añadió: aunque para Lidia haya de ser desdichado el suceso, podemos nosotras sacar del mismo la más provechosa lección, que la pérdida de la virtud en la mujer es irreparable. Que un solo paso en falso lleva envuelta la ruina final, que su corazón es no menos quebradizo que su belleza, y nunca puede resultar demasiado circunspecta en su conducta contra las indignidades del otro sexo. Isabel, asombrada, alzó los ojos, mas se encontró sobrado apurada para contestar. Pero María continuó consolándose con moral por el estilo extraída del peligro que veían ante sí. Por la tarde las dos mayores de las Bennet pudieron estar a solas durante media hora, e Isabel aprovechó al instante la oportunidad para muchas preguntas que Juana tenía igual deseo de satisfacer. Tras de unirse ambas en las lamentaciones generales sobre las terribles consecuencias del suceso, que Isabel daba en absoluto por cierto y que la otra no podía dar por imposible, la primera continuó el tema, diciendo: pero cuéntame todo lo referente a ello que no haya yo oído todavía. Dame más pormenores. ¿Qué dijo el coronel Forster? ¿No sospechaba lo más mínimo la fuga? Seguro que los verían siempre juntos. El coronel Forster confesó que con frecuencia había sospechado algún interés, en especial por parte de Lidia, pero nada que le alarmase. Estoy tan apenada por él. Su conducta fue atenta y amable hasta lo sumo. Venía ya a vernos, para hacernos patente su interés, aun antes de tener idea ninguna de que no hubiesen ido a Escocia. Cuando esa creencia nació apresuró su viaje. ¿Y Denny, estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Supo que intentaban fugarse? ¿Ha visto el coronel Forster al propio Denny? Sí, pero cuando le interrogó, Denny negó saber lo más mínimo del plan y rehusó dar su verdadera opinión sobre ese punto. No repitió su creencia de que no se iban a casar, y por eso me inclino a pensar que antes se le entendiera mal. Supongo que hasta que el coronel Forster vino ninguno de casa dudaría de que estuviesen casados. ¿Cómo era posible que idea semejante entrara en nuestras cabezas? Reputo algo difícil, algo temible pensar en la felicidad de mi hermana casándose con él, cuya conducta he sabido que no siempre ha sido correcta. Mi padre y mi madre nada sabían de eso, solo reconocían lo imprudente que ese casamiento tenía que resultar. Entonces Catalina confesó, con la natural satisfacción de saber más que el resto de nosotros, que la última carta de Lidia la había preparado para ese trance. Parece que había conocido que se amaban desde hacía varias semanas. Pero no antes de irse a Brighton. Creo que no. ¿Y el coronel Forster parecía opinar mal del propio Wickham? ¿Conoce su verdadero modo de ser? He de confesar que no habló de él tan bien como lo hacía antes. Lo juzgaba imprudente y desatado. Y después del triste suceso díjose que dejó en Meryton grandes deudas, mas espero que eso resulte falso. Oh Juana, si hubiéramos sido menos reservadas, diciendo lo que sabíamos de él, no habría ocurrido esto. ¿Acaso habría sido mejor?, repuso su hermana. Más publicar las faltas anteriores de una persona desconociendo cuáles son sus sentimientos en el momento parece injustificable. Nosotras obramos con la mejor intención. ¿Repitió el coronel Forster las particularidades de la esquela de Lidia a su mujer? La trajo consigo para que la viésemos. Juana entonces sacóla de su libro de bolsillo y dióla a Isabel. Este era su contenido. Querida Enriqueta, te vas a reír al saber a dónde me he ido, y yo misma no puedo dejar de reírme pensando en tu sorpresa de mañana cuando me eches de menos. Voyme a Gretna Green, y si no puedes adivinar con quién, creeré que eres una tonta,
pues no hay sino un hombre en el mundo a quien yo amo, y el tal es un ángel. Nunca sería feliz sin él, y así, no reputo por daño el irme. No tienes que decir palabra de mi ida en Longbourn si no quieres, porque así será mayor la sorpresa cuando les escriba y firme como Lydia Wickham. ¡Qué buena broma será! Casi no puedo escribir de risa. Suplícote que me excuses con Pratt por no cumplir mi compromiso de bailar con él esta noche. Dile que espero que me dispense cuando sepa todo, y añádele que bailaré con él con mucho gusto en el primer baile en que nos encontremos. Enviaré por mis vestidos cuando vaya a Longbourn. Más deseo que le digas a Sally que componga un gran rasguño de mi traje de muselina bordada antes de que lo empaquetes. Adiós. Da mis recuerdos al coronel Forster. Supongo que brindarás por nuestro feliz viaje. Tu afectísima amiga, Lydia Bennet. «Oh loca, loca Lydia», exclamó Isabel en cuanto la hubo terminado. «¿Qué carta esta para escrita en semejante momento?» Pero a lo menos muestra que tomaba en serio el objeto de su viaje, sea cualquiera la cosa a que él después pueda haberle persuadido, por su parte no era el suyo plan infamante. Pobre padre mío. ¿Cómo lo habrá sentido? Jamás he visto a nadie tan disgustado. No pudo articular una palabra durante 10 minutos seguidos. Mi madre se puso mala al punto, y toda la casa en tal confusión. «Oh Juana», exclamó Isabel. ¿Hubo algún criado en toda ella que no supiese la historia entera antes de acabar el día? No lo sé, creo que no. Pero ser circunspecto en aquella ocasión era muy difícil. Mi madre estaba con ataques histéricos, y tratando yo de prestarle toda la asistencia posible, temo no haber hecho tanto como era debido. Más el horror de lo que podía haber sucedido me privó casi de mis facultades. Tus cuidados para con ella han sido excesivos para ti. No tienes buen semblante. Ojalá hubiera estado yo contigo. De esa suerte habrías guardado para ti sola todos tus cuidados y ansiedades. María y Catalina han estado muy cariñosas, y estoy persuadida de que habrían participado de todas las fatigas, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. María estudia tanto, que sus horas de reposo no deben ser interrumpidas. Mi tía Phillips vino a Longbourn el martes, después de marcharse mi padre, y tuvo la bondad de permanecer conmigo hasta el jueves. Fue de gran ayuda y comodidad para todas nosotras. Y Lady Lucas ha sido muy amable. Vino el viernes por la mañana para compadecernos y ofrecernos sus servicios o los de alguna de sus hijas si hubieran servido de alivio para nosotras. Mejor habría sido que se quedase en casa, exclamó Isabel, acaso sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta se debe ver muy poco a los vecinos. La asistencia es imposible, la compasión, intolerable. Que triunfen a distancia y estén satisfechos. Comenzó entonces a interrogar sobre las medidas proyectadas por su padre para cuando se viese en la capital con objeto de recobrar a su hija. Creo que piensa, contestó Juana, ir a Epsom, sitio donde ellos cambiaron últimamente de caballos, ver a los postillones y tentar si se puede sacar algo de los mismos. Su principal mira ha de ser descubrir el número del coche que lo sacó de Clapham. Había llegado de Londres con un ajuste, y como opina mi padre que la circunstancia de que un caballero y una señora se muden de coche puede ser advertida, intenta hacer averiguaciones en Clapham. Por si le era dado descubrir de algún modo en qué casa había dejado antes el cochero a su gente, determinó hacer pesquisas allí, esperando no serle difícil dar con la posada y con el número del coche. No sé que haya formado ningún otro plan, pero tenía tal prisa por ir y su ánimo estaba tan descompuesto, que hallé dificultad hasta para averiguar lo dicho. Capítulo 48. Todos esperaban carta del señor Bennet a la mañana siguiente, mas llegó el correo sin traer ni una sola línea suya. Conocíalo su familia como corresponsal muy negligente y remiso en las ocasiones comunes, pero en aquella había esperado algún esfuerzo. Viéronse, pues, obligados a colegir que no había noticias gratas que comunicar, aunque aún de eso habrían deseado cerciorarse. El señor Gardner solo había aguardado esa carta antes de partir. Cuando se fue, tuvieron los demás seguridad de recibir por lo menos información constante de lo que pasaba, y el señor Gardner les prometió influir con el señor Bennet para que regresase a Longbourn tan pronto como pudiera, para consuelo de su hermana, quien consideraba eso como la única garantía de que su marido no muriese en duelo.
La señora de Gardner y sus hijas iban a permanecer en el condado de Hereford algunos días más, pues la primera juzgaba su presencia útil a sus sobrinas. Alternaba con estas en la asistencia a la señora de Bennet y la servía de gran alivio en sus horas de libertad. Su otra tía visitábalas también a menudo, siempre, como decía, para levantarles el ánimo y darles bríos, pero como nunca dejaba de contarles alguna nueva muestra del desconcierto o desorden de Wickham, rara vez se marchaba sin dejarlas más descorazonadas de lo que las hallara. Todo Meryton parecía empeñado en ennegrecer al hombre que solo 3 meses antes había semejado casi un ángel de luz. Se decía que estaba en deuda con todos los comerciantes de la plaza, y entre todos ellos se habían extendido sus trampas, honradas con el nombre de embaucamientos. Todos afirmaban que era el joven más malvado del mundo y todos comenzaron a decir que siempre habían desconfiado de su apariencia de bondad. Isabel, aun no dando crédito a la mitad de lo que se refería, creía lo bastante para afianzar su primitiva creencia en la ruina de su hermana, y hasta Juana principió a verse sin esperanzas, en especial al llegar la época en que, de haber aquellos ido a Escocia, habríase probablemente debido recibir noticias suyas. El señor Gardner salió de Longbourn el domingo, y el martes su mujer recibió carta. Decíale que a su arribo había hallado al punto a su hermano y persuadídole a ir a la calle de la Iglesia de la Merced, que el señor Bennet había estado en Epsom y Clapham antes de llegar él, mas sin obtener ninguna noticia favorable, y que ahora se encontraba decidido a preguntar en todas las principales fondas de la capital, ya que el señor Bennet creía posible que se hubieran albergado en una de ellas a su llegada a Londres, antes de procurarse otro alojamiento. El señor Gardner no esperaba ningún resultado de esa medida, mas como su hermano estaba ansioso de tomarla, pensaba ayudarle en la empresa. Añadía que el señor Bennet era en absoluto refractario al presente a dejar Londres, y prometía escribir en breve. Había allí también una postdata del tenor siguiente: he escrito al coronel Forster suplicándole que averigüe por alguno de los íntimos del regimiento si Wickham cuenta con algunos parientes o relaciones que puedan suponer con probabilidad en qué parte de la capital puede estar oculto. Si hubiera alguien a quien se pudiese acudir con alguna probabilidad de pescar ese hilo, se obtendría gran resultado. Por ahora nada tenemos que nos guíe. Seguro estoy de que el coronel Forster hará cuanto esté a su alcance para satisfacernos en este particular, pero por segunda mano quizá Isabel pudiera señalarnos mejor que otra persona qué parientes le viven a aquel. Isabel no dejó de comprender de dónde procedía esa deferencia a su testimonio, mas no le era dado enviar ninguna información tan satisfactoria como merecía semejante cumplido. Jamás había oído si tenía parientes, excepto su padre y su madre, muertos hacía muchos años. Pero era verisímil que alguno de los compañeros de regimiento pudiera dar mayores informes, y aun sin sentirse inclinada a esperarlos, el preguntarlos lo hallaba acertado. En Longbourn por entonces todos los días eran de ansiedad, pero el momento de mayor ansia de cada uno era cuando se esperaba el correo. La llegada de cartas era el primer motivo importante de impaciencia de todas las mañanas. Por carta se había de comunicar lo que hubiera que decir de bueno o de malo, y cada día que transcurría se esperaba portador de alguna noticia de importancia. Mas antes de que volvieran a saber del señor Gardner llegó para el señor Bennet una carta de otro punto, del señor Collins, y como Juana había recibido orden de abrir cuanto llegase para él en su ausencia, la leyó, e Isabel, que sabía cuán estrafalarias eran siempre tales epístolas, mirando por encima de su hermana, leyóla también. Era como sigue: mi querido primo, me siento llamado por nuestro parentesco y por mi situación en la vida a compadecerte por la penosa aflicción que estás sufriendo, de la cual fuimos informados por una carta de ese condado. Ten por cierto, querido, que la señora de Collins y yo acompañamos en el sentimiento a ti y a toda tu respetable familia en la actual calamidad, que tiene que ser de lo más amargo, ya que procede de causa que el tiempo no puede alejar. No se han de esperar de mí argumentos que puedan aliviar tan seria desventura o consolar en circunstancias que han de ser más aflictivas para un padre que para todos los demás. La muerte de una hija habría sido una bendición en cotejo con esto. Y hay que lamentarlo más, ya que existen motivos para suponer, como mi querida Carlota me comunica, que esa licencia de conducta de tu hija ha procedido de un erróneo grado de indulgencia. Aunque al propio tiempo, para consuelo tuyo y de tu esposa, me incline a pensar que su natural debía de ser malo de por sí, pues de otra suerte no se hiciera culpable de tal enormidad en edad tan temprana. De cualquier modo que sea, eres, por desgracia, de compadecer,
Opinión en la cual voy unido no solo con la señora de Collins, sino asimismo con Lady Catalina de Bourgh y su hija, a quienes he contado el hecho. Convienen ellas conmigo en que ese paso en falso de una hija será perjudicial para la suerte de las demás. Porque, ¿quién, cual la propia Lady Catalina dice afablemente, se querrá unir con semejante familia? Y esta consideración me lleva además a recordar con mayor satisfacción cierto suceso del pasado noviembre, pues a ser la cosa de otro modo habría tenido yo que quedar envuelto en toda vuestra tristeza y desgracia. Permíteme, pues, que te advierta, querido primo, que te consueles cuanto sea posible, que arranques a tu indigna hija de tu estimación para siempre, dejándola coger el fruto de su detestable ofensa a sí misma. Quedo, querido, etcétera, etcétera. El señor Gardner no volvió a escribir hasta haber recibido contestación del coronel Forster, y entonces nada placentero pudo comunicar. No se sabía que Wickham tuviese un solo pariente con quien sostuviese relación, y se daba por cierto que no tenía ninguno próximo. Sus primeras relaciones habían sido numerosas, mas desde su ingreso en la milicia no parecía estar en términos de particular amistad con nadie. No había por consiguiente quien pudiese ser juzgado apto para suministrar noticias de él. Y en el desdichado asunto de sus intereses había un poderoso motivo para el secreto, que se sumaba con el temor de ser descubierto por la familia de Lidia, pues se había sabido que dejara tras y deudas de juego en considerable cantidad. El coronel Forster opinaba que serían necesarias más de 1000 libras para satisfacer sus gastos en Brighton. Mucho debía en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más formidables. El señor Gardner no osó ocultar esas particularidades a la familia de Longbourn. Juana las oyó con horror. «Tramposo», exclamó, «eso sí que era por completo inesperado. No tenía idea de ello». Añadía el señor Gardner en esa carta que podían esperar ver a su padre en casa al día siguiente, que era sábado. Desanimado por el mal éxito de sus pesquisas, había accedido a las instancias de su cuñado para volver a su familia, dejándole obrar a él mientras no se ofreciesen circunstancias a propósito para proseguir juntos sus trabajos. Cuando se le dijo esto a la señora de Bennet, no expresó tanta satisfacción como sus hijas esperaban en vista de lo que fuera su ansiedad por la vida de él. «¿Qué viene a casa, y sin la pobre Lidia?», exclamó. «Seguro que no abandonará Londres hasta haberlos encontrado. ¿Quién habrá de desafiar a Wickham y hacerle casar si él regresa?». Como la señora de Gardner deseaba ya verse en casa, convínose que fuera con sus hijas a Londres al mismo tiempo que el señor Bennet regresaba de allí. Por consiguiente, el coche de la casa llevó a aquellos durante la primera etapa de su viaje y regresó con su dueño a Longbourn. Volvía la señora de Gardner toda perpleja acerca de Isabel y de su amigo del condado de Derby, que en este la había acompañado. El nombre de Darcy no había sido voluntariamente pronunciado ante ellos por su sobrina, y la especie de semiesperanzas que se habían forjado de que tras ellos viniese alguna carta suya se había desvanecido. Isabel no había recibido desde su llegada ninguna que pudiera venir de Pemberley. El actual desgraciado estado de toda la familia hacía innecesaria toda otra excusa para explicar el abatimiento de ánimo de Isabel. Nada, por ende, podía conjeturarse sobre aquello, por más que la propia Isabel, que por entonces conocía bastante bien sus propios sentimientos, supiese perfectamente que si no hubiera sabido nada de Darcy habría tolerado mejor los temores por la deshonra de Lidia. Pensaba que eso le habría ahorrado 1 o 2 noches de no dormir. Cuando el señor Bennet llegó tenía toda su habitual compostura de filósofo. Habló poco, cual siempre había solido hacer, no mentó el motivo que le hiciera regresar, y transcurrió algún tiempo antes de que sus hijas se revistieran de valor para hablar de aquello. Solo por la tarde, al unirse a ellos a la hora del té, fue cuando Isabel se aventuró a presentarle el tema. Y entonces, al expresar ella con brevedad su pena por lo que había tenido que sufrir, contestó él. «No digas eso. ¿Quién merece sufrir sino yo? Ha sido mi propia obra y tengo que dolerme de ella». «No debes ser tan severo contigo mismo», replicó Isabel. «Bien puedes hacerme advertencias sobre males tan grandes. La naturaleza humana es tan propensa a caer en ellos. No, Isabelita, déjame una vez en la vida experimentar lo censurable que he sido. No temo quedar dominado por la impresión, esto pasará bastante pronto». «¿Supones que están en Londres?» «Sí, ¿dónde si no podrían seguir tan ocultos?»
Y Lidia deseaba ir a Londres, añadió Catalina. Entonces es feliz, dijo su padre con retintín, y su estancia allí durará probablemente bastante. Después de un corto silencio prosiguió. Isabelita, no me tengas mala voluntad por haber quedado justificada tu advertencia del pasado mayo, lo cual, visto lo ocurrido, revela cierta alteza de entendimiento. Fueron interrumpidos por Juana, que venía a buscar el té para su madre. He ahí una cosa que sienta bien, exclamó él, que presta cierta elegancia a la desdicha. Otro día haré yo lo propio. Me quedaré en mi biblioteca con mi gorro de dormir y mi bata y os proporcionaré todo el quehacer que me sea posible, o acaso lo difiera hasta que Catalina se escape. Yo no me escapo, papá, dijo Catalina, colérica. Si yo hubiera ido a Brighton me habría portado mejor que Lidia. Ir tú a Brighton. No me fiaría de ti, ni en un sitio tan próximo como Eastbourne, por 50 libras. No, Catalina. Al fin he aprendido a ser cauto, y tú sentirás los efectos. No volverá a mi casa un oficial ni aun yendo de camino. Los bailes quedan en absoluto prohibidos, a no ser que asistáis a ellos con una de vuestras hermanas, y jamás saldréis de la puerta de casa sin haber demostrado que habéis vivido 10 minutos del día de una manera razonable. Catalina, que tomó por lo serio todas esas amenazas, comenzó a gritar. Bien, bien, dijo él, no te hagas tú misma desgraciada. Si eres buena muchacha durante los 10 primeros años, al cabo de ellos te llevaré a presenciar una revista. Capítulo 49. 2 días después del regreso del señor Bennet, mientras Juana e Isabel paseaban juntas por el plantío de arbustos posterior a la casa, vieron al ama de llaves que venía hacia ellas, y calculando que era por llamarlas de parte de su madre, corrieron a su encuentro. Mas, en vez del aviso esperado, dijo ella a Juana cuando estuvieron cerca. Dispense usted, señorita, que la interrumpa, pero he supuesto que pudiera usted tener alguna buena noticia de la capital y por eso me he tomado la libertad de venir a preguntárselo. ¿Qué dice usted, Hill? No he sabido nada. Querida señorita, exclamó la señora Hill con gran asombro, ¿ignora usted que ha venido un propio para el amo, enviado por el señor Gardner? Ha estado aquí media hora, y el amo ha tenido una carta. Corrieron entonces las dos muchachas, sobrado ansiosas de llegar para seguir conversando. Pasaron del vestíbulo al cuarto de almorzar y de allí a la biblioteca, mas su padre no se hallaba en ninguno de esos sitios, y ya iban a buscarlo por arriba, donde estaba su madre, cuando se encontraron con el despensero, quien les dijo: Si buscan ustedes a mi amo, señoritas, sepan que está paseando por el sotillo. Con tales informes, al punto volvieron a atravesar el vestíbulo y, cruzando la pradera, corrieron tras de su padre, el cual deliberadamente seguía su camino hacia un bosquecillo al lado de la cerca. Juana, que no era tan ligera ni tenía la costumbre de correr que Isabel, quedóse atrás, mientras que su hermana llegaba palpitante a aquel y exclamaba con ansia: Papá, ¿qué noticias hay? ¿Has sabido algo de mi tío? Sí, he tenido una carta suya por un propio. Bien, ¿y qué noticias trae, buenas o malas? ¿Qué se podía esperar de bueno? Dijo él sacando la carta del bolsillo. ¿Más acaso os guste leerla? Isabel la asió con impaciencia en sus manos. Juana llegaba entonces. Léela alto, dijo su padre, porque yo mismo apenas sé de qué se trata. Calle de la Iglesia de la Merced, lunes, 2 de agosto. Mi querido hermano, al fin puedo enviarte noticias de mi sobrina, y tales en conjunto que espero que te satisfarán. Poco después de que me dejases el sábado tuve suficiente fortuna para averiguar en qué parte de Londres estaban. Los detalles los reservo hasta que nos veamos. Baste saber que están descubiertos, los he visto a ambos. Entonces es lo que siempre he esperado, exclamó Juana. ¿Están casados? Isabel continuó leyendo. He visto a los dos. No están casados, ni puedo pensar que tuvieran intención de estarlo. Mas si quieres llevar a efecto los compromisos que me he aventurado a proponer de tu parte, creo que no pasará mucho sin que lo estén. Cuanto se requiere de ti es asegurar a tu hija como dote su porción igual en las 5.000 libras aseguradas para tus hijas después de tu muerte y la de mi hermana, y comprometerte además a darle durante tu vida 100 libras anuales. Esas son las condiciones, que, considerado todo,
no he dudado en aceptar en tu nombre en cuanto me juzgaba autorizado para ello. Envío esta por propio, pues no hay tiempo que perder en tener tu contestación. Con facilidad comprenderás por estos detalles que las circunstancias del señor Wickham no son tan desesperadas como se ha creído en general. El mundo se ha equivocado en eso, y me considero dichoso en decir que, aun satisfechas todas sus deudas, habrá algún dinerillo para dotar a mi sobrina, como adición a la propia fortuna de ésta. Sí, como calculo que sucederá, me envías plenos poderes para obrar en tu nombre en la totalidad de este negocio. Daré al punto órdenes a Hurston para redactar el oportuno contrato. No hay la menor necesidad de que vuelvas a la capital. Por consiguiente, quédate tranquilo en Longbourn y confía en mi diligencia y celo. Remite tu contestación tan pronto como puedas, y cuida de escribir con claridad. Hemos juzgado lo mejor que mi sobrina efectúe su matrimonio saliendo de esta casa, lo que espero que aprobarás. Viene aquí hoy. Volveré a escribir tan pronto como se determine algo más. Ed Gardner. ¿Es posible?, exclamó Isabel cuando hubo acabado. ¿Es posible que se case con ella? Wickham, por lo tanto, dijo su hermana, no es tan indigno como hemos creído. Querido papá, te doy la enhorabuena. ¿Y has contestado a la carta?, dijo Isabel. No, pero tiene que hacerse eso pronto. Con la mayor vehemencia le rogó que no pasara más tiempo sin escribir. Querido papá, exclamó, vuelve a casa y escribe al punto. Considera cuán importante es cada momento en estas circunstancias. Déjame escribir por ti, dijo Juana, si no quieres molestarte. Mucho me disgusta eso, replicó él, más hay que hacerlo. Y dicho eso, regresó con ellas, dirigiéndose a la casa. Y supongo, añadió Isabel, que será aceptando. Aceptar. Solo me avergüenzo de que pida tan poco. Y se casarán. Es hombre para eso. Sí, se casarán. No puede hacer otra cosa. Pero hay 2 puntos que necesito aclarar. 1, ¿cuánto dinero ha adelantado tu tío para resolver eso? Y otro, ¿cómo se lo pagaré? Dinero. Mi tío, exclamó Juana. ¿Qué quieres decir? Digo que no hay hombre en sus cabales que se case con Lidia por tan leve tentación como 100 libras anuales durante mi vida y 50 tras de mi muerte. Es muy cierto, dijo Isabel, aunque no me haya ocurrido antes a mí. Pagadas sus deudas y quedar todavía algo. Oh, eso debe de ser obra de mi tío. Oh varón generoso y bueno. Temo que se haya arruinado, una pequeña suma no podría obrar todo eso. No, dijo su padre. Wickham es un loco si la acepta con un céntimo menos de 10.000 libras. Sentiría pensar tan mal de él al punto que comenzamos nuestro parentesco. 10.000 libras. No lo quiera el cielo. ¿Cuándo se podría pagar la mitad de esa cantidad? El señor Bennet no respondió, y abismados todos en sus pensamientos continuaron silenciosos hasta llegar a la casa. El padre entró en la biblioteca para escribir, y las muchachas se dirigieron al cuarto de almorzar. «¿Y van de veras a casarse?», exclamó Isabel en cuanto se vieron solas. «Qué extraño es eso. Y habremos de dar gracias por ello. A pesar de lo escasa que es la probabilidad de dicha boda y lo malvado del carácter de él, será fuerza que nos regocijemos de que estén casados». «Oh, Lidia». «Consuélome con pensar», replicó Juana, que de seguro no se habría casado él con Lidia si no hubiera sentido verdadero interés por ella. Aunque nuestro cariñoso tío haya hecho algo por desembarazarlo, no puedo creer que haya adelantado 10.000 libras, ni nada que se le parezca. Tiene ya hijos, y puede tener más. ¿Cómo ahorraría la mitad de esa suma? Si cupiese averiguar lo que montan las deudas de Wickham, dijo Isabel, y en cuanto dota por su parte a nuestra hermana, sabríamos con exactitud lo que el señor Gardner ha hecho por ellos, pues Wickham no posee medio chelín propio. La bondad de mi tío no se podrá jamás pagar. El llevarla a su casa y ponerla bajo su dirección y auxilio personal es sacrificio tal que años de gratitud no bastarán para reconocerlo. En la actualidad está con ellos. Si tamaña bondad no la hace ahora desdichada, nunca podrá ser feliz. ¿Qué encuentro para ella al ver por primera vez a mi tía? Hemos de procurar por ambas partes olvidar cuanto ha pasado, dijo Juana. Espero y confío que todavía serán dichosos.
Opino que el consentimiento de él para casarse es prueba de que ha entrado en buen camino. Su mutuo afecto les hará ser prudentes, y me lisonjeo de que los tornará tan razonables que hagan olvidar con el tiempo su pasada imprudencia. Su proceder ha sido tal, contestó Isabel, que ni tú ni yo ni nadie lo podrá olvidar jamás. Es inútil hablar de eso. Ocurrióles entonces a las muchachas que su madre estaría con toda probabilidad ignorante por completo de lo que pasaba. Fueron, pues, a la biblioteca y preguntaron a su padre si no deseaba que se lo hicieran saber a aquella. Hallábase él escribiendo, y sin levantar la cabeza respondió con frialdad: «Como queráis. ¿Podemos coger la carta de nuestro tío para leérsela? Coged lo que gustéis, y marchaos». Isabel tomó del escritorio la carta, y las dos hermanas subieron a la habitación de su madre. María y Catalina estaban con la señora de Bennet, y por consiguiente el comunicarlo a una había de ser hacerlo a todas. Tras una ligera preparación para las buenas nuevas, leyóse en voz alta la carta. La señora de Bennet con dificultad pudo contenerse durante la lectura, y así, en cuanto Juana leyó las esperanzas del señor Gardner de que Lidia se viese pronto casada, estalló su gozo, y todas las frases siguientes aumentaron el mismo. Más exaltada estaba ahora por el gozo que jamás lo estuviera por la angustia y el pesar. Saber que su hija iba a verse casada era lo bastante. No se turbó con el temor de que no fuera feliz ni se consideró humillada con recuerdo ninguno de su mal proceder. mi querida Lidia», exclamó. «Es verdaderamente delicioso. Estará casada. La volveré a ver. Estará casada a los 16 años. Oh bueno y cariñoso hermano. Ya sabía yo lo que había de suceder. Ya sabía que se arreglaría todo. Cuánto ansío verla. Y también ver a Wickham. Pero los vestidos de boda. Escribiré en derechura a mi hermano Gardner sobre eso. Isabel, querida mía, corre a tu padre y pregúntale cuánto va a darle. Espera, voy yo misma. Toca la campanilla, Catalina, para que venga Gil. Me voy a vestir en un periquete. Mi querida Lidia. Qué contentas estaremos ambas cuando nos veamos». La hermana mayor trató de moderar algo la violencia de estos transportes, enderezando los pensamientos de su madre hacia las obligaciones con que la conducta del señor Gardner cargaba a todos. «Porque hemos de atribuir esta feliz terminación», añadió, «en gran parte a su bondad. Estamos persuadidas de que se ha brindado a auxiliar con dinero a Wickham». «Bien», exclamó la madre, «es muy natural. ¿Quién lo había de hacer sino tu tío? Si no hubiera tenido familia habríamos de haber poseído su fortuna, ya lo sabéis, y esta es la vez primera que hemos recibido algo de él, fuera de algunos pocos regalos. Bien, soy tan feliz. Dentro de poco tendré una hija casada, la señora de Wickham. Qué bien suena eso. Y solo cumplió 16 años el pasado junio. Querida Juana, me hallo tan emocionada que sé de cierto que no podré escribir. Así, que yo dictaré y tú escribirás por mí. Después determinaremos con tu padre lo relativo al dinero, pero las otras cosas hay que arreglarlas al punto. Disponíase a proceder a todas las menudencias de indianas, muselinas y batistas, y habría al instante dictado algunas órdenes, a no haberla persuadido Juana, aunque con cierta dificultad, a que esperase a poder consultar con sosiego a su padre. Hizo notar que un día de dilación sería de poca monta, y su madre estaba sobrado contenta para seguir tan obstinada como de costumbre. Además, otros planes le vinieron a la cabeza. «Iré a Meryton», dijo, «en cuanto me vista, a comunicar tan excelentes nuevas a mi hermana Phillips. Y al regreso podré visitar a Lady Lucas y a la señora Delon. Catalina, baja corriendo y pide el coche. Estoy segura de que el tomar el aire me va a probar muy bien. Niñas, ¿puedo hacer algo por vosotras en Meryton? Oh, aquí viene Gil. Querida Gil, ¿ha oído usted las buenas noticias? La señorita Lidia va a casarse, y todas ustedes tendrán un bol de ponche que las alegre en la boda». La señora Gil comenzó al punto a expresar su satisfacción. Isabel recibió su felicitación, como las demás, y entonces, enferma de ver tanta locura, se refugió en su cuarto para pensar con libertad. La situación de la pobre Lidia habría de ser, aun dándolo mejor, bastante mala,
Pero no era eso lo peor, tenía que quedar agradecida. Creíalo así Isabel, y aunque mirándolo por venir no podía esperar en realidad para su hermana ni razonable dicha ni prosperidad en el mundo, mirando hacia atrás, a lo que había temido solo 2 horas antes, comprendió todas las ventajas de lo que había ganado. Capítulo 50. El señor Bennet había deseado muchas veces antes de este periodo ahorrar cierta cantidad anual para mejorar el caudal de sus hijas y de su mujer si le sobrevivieran, en vez de gastar todos sus ingresos, y ahora deseaba haberlo hecho más que nunca. Si hubiera procedido así, como era debido, Lidia no necesitaría estar en deuda con su tío por cuanto en la ocasión presente se hiciera por ella, así en cuestión de honra como de crédito. La satisfacción de tentar a alguno de los más valiosos jóvenes de la Gran Bretaña a que fuese su marido hubiera estado entonces muy en su lugar. Hallábase en extremo inquieto porque un asunto de tan escasa ventaja para cualquiera fuese llevado a cabo solo por su cuñado, estando decidido a averiguar, si fuese posible, el importe de los auxilios de éste y satisfacerlo en cuanto estuviera a su alcance el efectuarlo. En los comienzos del matrimonio del señor Bennet la economía fue reputada por inútil en absoluto, porque, cual era natural, había de tener un hijo varón, quien heredaría el vínculo al llegar a la edad necesaria, y la viuda y las hijas menores quedarían así aseguradas. Más vinieron al mundo sucesivamente 3 hijas, y el varón aún estaba por nacer, y aunque la señora de Bennet, 3 años después del nacimiento de Lidia, tenía por seguro que aquel vendría, al fin desesperó. Pero era ya demasiado tarde. La señora de Bennet carecía de dotes de economía, y el amor de su marido a la independencia solo había impedido que se excediese de sus ingresos. 5.000 libras había aseguradas en las capitulaciones matrimoniales para la señora de Bennet y sus hijas. Más de la voluntad de los padres dependía la distribución de las mismas. Por fin este punto iba a decidirse por lo tocante a Lidia, y la señora de Bennet no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos, pues, de grato reconocimiento por la bondad de su hermano, aunque expresado todo muy concisamente, confió él al papel su completa aprobación de todo lo hecho y su voluntad de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Antes, jamás había supuesto que de persuadirse Wickham a casarse con su hija se hubiera realizado esto con tan escasa incomodidad para sí propio como con el arreglo actual. 10 libras anuales era lo más lo que iba a perder al dar las 100 que debía entregarles, pues entre los gastos ordinarios fijos, el dinero suelto que él le daba y los continuados regalos en metálico que le llegaban por conducto de su madre, el gasto de Lidia era muy poco menos que aquella suma. Otra sorpresa por el bien recibida fue que todo se hiciera además con tan insignificante molestia por su parte, pues su principal deseo era siempre tener tan pocas como pudiera en sus asuntos. Pasado el primer impulso de ira, que diera como fruto su actividad en buscarla, tornó de nuevo, como era de esperar, a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta, eso sí, porque, aunque tardo en emprender asuntos, era rápido en la ejecución de los mismos. En ella suplicaba más detalles acerca de lo que era en deber a su hermano, mas estaba sobrado resentido con Lidia para decirle a ella nada. Las buenas nuevas se extendieron velozmente por la casa y con relativa prontitud por la vecindad. Cierto que habría sido más ventajoso para dar que hablar que la señorita Lidia Bennet hubiera venido a la ciudad, o mejor aún, hubiera sido recluida en alguna granja distante. Mas había mucho que charlar sobre su matrimonio, y los buenos deseos de que le fuese bien, antes expresados por todas las malévolas señoras viejas de Meryton, no perdieron sino muy poco de viveza por ese cambio de circunstancias, porque con semejante marido la desgracia se daba por segura. Hacía 15 días que la señora de Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero en día tan feliz volvió a ocupar su sitio a la cabecera de la mesa con ánimo muy levantado. No enturbiaba su triunfo ningún sentimiento de vergüenza. El matrimonio de una hija, que fuera el principal objeto de sus anhelos desde que Juana tuvo 16 años, iba ahora a celebrarse, y sus pensamientos y sus palabras dirigíanse solo a cosas relativas a bodas elegantes, muselinas finas y nuevos colores y servidores. Hallábase ocupadísima buscando en la vecindad morada conveniente para su hija, y sin saber ni considerar cuáles podrían ser los ingresos, rechazó muchas por falta de amplitud o de ostentación. El parque de Halle, decía, podría servir si los Gouldings lo dejasen, o la casa de Stoke si el salón fuera mayor, pero Ashworth está demasiado lejos. No resistiría yo el tenerla a 10 millas, y en cuanto a la quinta de Purvos, los áticos son terribles.
Su marido dejábela hablar sin interrumpirla mientras los criados estaban presentes. Mas cuando se marcharon le dijo: «Antes de tomar alguna de esas casas, o todas ellas, para tu hija vamos a entendernos. Hay una de las casas de esta vecindad donde nunca serán admitidos. No excitaré la carencia de pudor de ninguno de los dos recibiéndolos en Longbourn». Larga disputa siguió a esa declaración, pero el señor Bennet se mantuvo firme. Pasóse de ese punto a otro, y la señora de Bennet vio con asombro y horror que su marido no quería adelantar ni una guinea para comprar vestidos a su hija. Protestaba que no recibiría de él ni la menor prueba de afecto con ese motivo. La señora de Bennet no podía comprenderlo, excedía a cuanto imaginaba posible el que la ira de su marido alcanzase tan inconcebible grado de resentimiento como el de retirar a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido. Más sensible era a la desgracia que la falta de vestidos había de reportar a la boda de su hija que a ninguna suerte de vergüenza por la fuga de ésta y su vida con Wickham 15 días antes de que semejante boda se celebrara. Isabel sentía ahora de modo más profundo haber llegado, impelida por el pesar del momento, a hacer partícipe a Darcy de los temores por su hermana, pues ya que el casamiento iba a dar en breve término feliz a la fuga, debía suponerse que se ocultarían los desfavorables comienzos del asunto a cuantos no se hallaran inmediatos al lugar del suceso. No temía que el hecho se propagase por conducto de él. Pocos habría en cuyo secreto hubiera puesto ella mayor confianza, pero, a la par, no había nadie cuyo conocimiento de una flaqueza de su hermana hubiérale mortificado tanto, y no por temor a que de ello se siguiera alguna desventaja individual para sí, porque, de todas suertes, parecía mediar entre ambos un abismo invencible. Aun habiéndose arreglado el matrimonio de Lidia de la manera más honrosa, no era dado suponer que Darcy quisiera emparentar con una familia que a todos sus demás reparos iba a añadir ahora la alianza y parentesco más íntimo con el hombre que con tanta justicia el despreciara. Ante una cosa así no podía extrañar ella que él retrocediese. El deseo de granjearse su afecto, de que ella se había percatado juzgando los sentimientos de él en el condado de Derby, no podía sobrevivir razonablemente a semejante golpe. Veíase, pues, humillada, entristecida, arrepentíase, aun sabiendo con dificultad de qué. Ansiaba su estimación cuando ya no podía esperar obtenerla, necesitaba oírle cuando semejaba existir la menor probabilidad de avenencia, estaba convencida de poder haber sido dichosa con él cuando no era regular que se encontrasen más. ¡Qué triunfo para él!, pensaba a menudo, si supiera que las proposiciones que con orgullo desprecié solo 4 meses antes serían ahora alegre y gratamente recibidas. No dudaba de que era generoso como el que más de su sexo, pero mientras viviese, aquello tenía que constituir un triunfo para él. Comenzó al presente a comprender que él era con exactitud el hombre que por su modo de ser y su talento le habría convenido más. El entendimiento y carácter de él, aunque no semejantes a los suyos propios, habrían colmado todos sus deseos. Hubiera sido una unión que por fuerza resultaría ventajosa para ambos. Con la soltura y viveza de ella el carácter de él habríase dulcificado y sus modales mejorado, y del juicio, cultura y conocimiento del mundo que él poseía habría ella recibido beneficios de importancia. Más semejante matrimonio no habría de mostrar a la admirada multitud en qué consistía la felicidad conyugal, iba a efectuarse en su familia otra unión diferente que excluía la posibilidad de la primera. No podía imaginar de qué modo Wickham y Lidia podrían sostenerse con tolerable independencia, pero conjeturaba con facilidad cuán escasa dicha estable podía darse en una pareja unida solo porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardner volvió pronto a escribir a su hermano. Al agradecimiento del señor Bennet contestaba con brevedad, asegurando su deseo de contribuir al bienestar de todos los de su familia, y terminaba con instancias para que el asunto no se volviera a mencionar. El principal objeto de la carta era para informarle de que Wickham había resuelto abandonar la milicia en que se hallaba. Mucho ansiaba yo que así fuera, añadía, en cuanto se ultimó el matrimonio, y creo que convendrás conmigo y considerarás la salida de ese cuerpo como altamente provechoso así para él como para mi sobrina. La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular, y entre sus antiguos amigos hay todavía quien puede y quiere ayudarle a conseguirlo. Se le ha prometido el grado de alférez en el regimiento del general, ahora acuartelado en el norte. Es una ventaja haberle de tener tan lejos de esta parte del reino. Él promete resueltamente, y espero que sea así, que viéndose ante otra gente, entre la cual ambos deberán conservar su crédito, los dos serán más prudentes.
He escrito al coronel Forster participándole nuestros arreglos y suplicándole que satisfaga a los varios acreedores del señor Wickham en Brighton y sus cercanías con seguridades de inmediato pago, al cual yo mismo me he comprometido. ¿Quieres tomarte la molestia de llevar iguales seguridades a los de Meryton, de los cuales te incluyo lista de acuerdo con la información de aquel? Nos ha confesado todas sus deudas, y espero por lo menos que no nos haya engañado. Agherston tiene nuestras instrucciones, y todo se terminará en una semana. Entonces se unirá al regimiento, a no ser que primero se le invite a Longbourn, y sé por la señora de Gardner que su sobrina abriga de veras deseos de veros a todos antes de dejar el sur. Hállase buena, y suplica que os acordéis de ella tú y su madre. Gardner. El señor Bennet y sus hijas vieron las ventajas de la salida de Wickham de la milicia del condado tan claro como lo había visto el señor Gardner, mas la señora de Bennet no se complacía tanto con ello. El que Lidia se estableciera en el norte precisamente cuando ella había esperado mayor agrado y enorgullecimiento con su compañía, ya que no había prescindido del placer de que residiera en el condado, era disgusto grande, y además, era lástima que Lidia se separara de un regimiento donde era conocida de todos y tenía tantos admiradores. Quiere tanto a la señora de Forster, decía, que le será horrible en verdad el dejarla. Y además hay varios muchachos que le gustan mucho. No serán tan simpáticos los oficiales en el regimiento del general. La súplica de su hija, pues como tal había que considerarla, de ser admitida de nuevo en la familia antes de partir para el norte recibió pronto rotunda negativa. Pero Juana e Isabel, que, mirando a los sentimientos y al porvenir de su hermana, convenían en desear que diese cuenta de su matrimonio a sus padres, insistieron con tal viveza, y hasta de modo tan razonable y dulce, en que su padre recibiese a ella y a su marido en Longbourn en cuanto se casasen, que le persuadieron a opinar con ellas y a obrar conforme a su deseo, y así, su madre tuvo la satisfacción de saber que podría presentar a la vecindad a su hija casada antes de ser ésta desterrada al norte. En consecuencia, cuando el señor Bennet volvió a escribir a su hermano dio su permiso para que aquellos viniesen, determinándose que en cuanto acabase la ceremonia seguirían a Longbourn. Isabel quedó no obstante sorprendida de que Wickham consintiese en semejante plan, y, a consultar sobre su propio deseo, habría concluido que el último de los suyos era encontrarse con él. Capítulo 51. El día de la boda de Lidia llegó, y Juana e Isabel se interesaron por esta más probablemente que la misma por sí. Envióse el coche para que los encontrase y para que vinieran en él a la hora de comer. De su llegada dieron aviso las mayores de las Bennet, y en especial Juana, quien suponía en Lidia los mismos sentimientos que a ella le habrían embargado si hubiera sido la culpable, y se hacía desgraciada pensando en lo que su hermana debía sufrir. Llegaron. La familia estaba reunida en el cuarto de almorzar para recibirlos. La sonrisa adornaba el rostro de la señora de Bennet cuando el coche se detuvo a la puerta. Su marido parecía impenetrablemente serio, sus hijas, alarmadas, ansiosas, inquietas. Oyóse la voz de Lidia en el vestíbulo, se abrió la puerta y corrió aquella al cuarto. Su madre se detuvo ante ella, la abrazó y le dio con entusiasmo la bienvenida. Ofreció con afectuosa sonrisa su mano a Wickham, que seguía a su mujer, deseando felicidad a ambos con alegría que no dejaba duda sobre su dicha. En realidad, no, replicó Isabel, creo que no debes hablar mucho sobre eso. Ah, eres tan rara. Pero yo he de contarte cómo fue. Ya sabes que nos casamos en San Clemente porque el alojamiento de Wickham pertenecía a dicha parroquia. Habíase acordado que todos estuviésemos allí a las 11. Mis tíos y yo íbamos a ir juntos, y los demás nos habían de encontrar en la iglesia. Bien, pues llegó el lunes por la mañana, y yo estaba con tal alboroto. ¿Sabes? Temía tanto que ocurriese algo que lo echase todo a paseo y me dejase por completo fastidiada. Y durante todo el tiempo en que me vestí, allí estuvo mi tía predicándome y hablándome cual si me leyera un sermón. Mas yo no escuché la 10ª parte de sus palabras, porque, como puedes suponer, pensaba en mi querido Wickham. Ansiaba saber si se casaría con su traje azul. Bien, almorzamos a las 10, como de costumbre. Yo pensaba que aquello no iba a acabar, porque has de saber además que mi tío y mi tía habían estado sumamente desagradables conmigo todo el tiempo que estuve con ellos. Créeme, no puse los pies fuera de casa en los 15 días,
ni una reunión, ni una excursión, nada. Cierto que Londres más bien parecía desanimado, pero el pequeño teatro estaba abierto. Bien, pues así que llegó el coche a la puerta, mi tío fue requerido para cierto asunto por aquel horrible señor Stone. Y ya sabes que cuando están juntos la cosa no tiene fin. Bien, pues como me hallaba tan temerosa, no sabía qué hacer, porque mi tío me iba a abandonar, y si llegábamos pasada la hora no nos casábamos en todo el día. Pero, felizmente, mi tío llegó a los 10 minutos. Salimos todos. Mas yo recordé después que si se hubiese visto el imposibilitado de ir, la boda no se habría suspendido, porque el señor Darcy podía haber hecho su papel tan bien como él mismo. «El señor Darcy», repitió Isabel con el mayor asombro. «Oh, sí, iba a ir allá con Wickham, ¿sabes? Pero, pobre de mí, lo había olvidado por completo. No debiera haber dicho ni una palabra de eso. Se lo prometí a ambos tan confiadamente. ¿Qué dirá Wickham? Debía estar eso tan secreto». «Si tenía que quedar secreto», dijo Juana, «no digas más sobre el asunto. Cuenta con que no trataré de saber más». «Oh, cierto», dijo Isabel, aunque ardiendo en curiosidad, «no te haremos preguntas». «Gracias», dijo Lidia, «porque si las hicierais es seguro que os contaría todo, y entonces Wickham se enfadaría». Con semejante incentivo para preguntar, Isabel se vio obligada a prescindir de hacerlo y a marcharse. Mas vivir en la ignorancia de semejante cosa era imposible, o por lo menos lo era no tratar de informarse. Darcy había estado en la boda de su hermana. Precisamente era esa una escena ejecutada por unas personas cerca de todo lo cual parecía que él tenía bien poco que hacer y a todo lo cual también debía experimentar bien poca tentación de asistir. Por su cerebro cruzaron, rápidas y confusas, conjeturas sobre la significación de ese hecho, mas no quedó satisfecha con ninguna. Las que más le complacían, porque elevaban la figura de aquel, semejaban ser improbables. No podía soportar tamaña incertidumbre, y así, cogiendo presurosa una hoja de papel, escribió una breve carta a su tía pidiéndole aclaración de lo que Lidia había soltado, si fuese compatible con el secreto que se había impuesto. «Con facilidad comprenderás», añadía, «que mi curiosidad requiere saber cómo una persona desligada de todos nosotros, y hablando comparativamente, un extraño a nuestra familia, ha estado con vosotros en ese momento. Suplícote que me escribas al instante y que me lo hagas comprender, a no ser que por muy poderosas razones haya de permanecer en el secreto que Lidia juzga necesario, y en ese caso, habré de probar a quedar satisfecha con la ignorancia. No es que haya de hacerlo, sin embargo», pensó para sus adentros, y acabó su carta, «y, querida tía, si no me lo cuentas, me veré forzada a usar tretas y estratagemas para descubrirlo». El delicado sentido del honor que poseía Juana vedole a hablar en particular a Isabel de lo que Lidia dejara escapar. Isabel se alegró de ello, aunque resultaba así que si sus inquisiciones recibían algún éxito se vería privada de confidente. Capítulo 52. Isabel tuvo la satisfacción de recibir contestación a su carta tan pronto como fue posible. Apenas se vio en posesión de ella, corrió al sotillo, donde era menos probable que fuese interrumpida, se sentó sobre un banco y se preparó a la felicidad, pues el final de la carta la convenció de que no contenía repulsa. Calle de la Iglesia de la Merced, 6 septiembre. Mi querida sobrina. Acabo de recibir tu carta y voy a dedicar toda la mañana a contestarla, pues pienso que poca escritura no podrá abarcar lo que tengo que comunicarte. He de confesarme sorprendida por tu pregunta, no la esperaba de ti. No te incomodes, pues solo deseo hacerte saber que no imaginaba que semejantes indagaciones fuesen precisas por tu padre. Si no quieres entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo la creencia de que eras parte interesada le habría permitido obrar como lo ha hecho. Mas por si en realidad eres inocente o ignorante, habré de ser más explícita. El mismo día de mi llegada a casa desde Longbourn, tu tío había tenido una visita muy inesperada. El señor Darcy vino y estuvo encerrado con él varias horas. Todo estaba arreglado cuando yo llegué, así que mi curiosidad no se vio tan horriblemente atormentada como la tuya parece estarlo. Vino a decir a Gardner que había descubierto dónde se encontraban Wickham y tu hermana,
y que los había visto y hablado a los dos. A Wickham, repetidas veces. A tu hermana, solo una. Por lo que puedo colegir, él abandonó el condado de Derby solo un día después que nosotros, viniendo a la capital con resolución de buscarlos. El motivo confesado era su convicción de que a él se debía. Que el descrédito de Wickham no hubiera sido tan bien conocido que hiciera imposible a toda muchacha regular amarle o fiarse de él. Con generosidad imputó todo a su ciego orgullo, confesando que antes había juzgado indigno de su persona poner a vista del público sus acciones privadas. Su modo de ser había de hablar por él. Pero veía ahora que su deuda aumentaba, y trataba de remediar un daño acarreado por él mismo. Si tenía otro motivo, supongo que no sería deshonroso. Había pasado algunos días en la capital sin poder descubrirlos, mas disponía de algo que le podía guiar en sus pesquisas, lo cual era más de lo que nosotros teníamos, y el saberlo era también otra razón para seguirlas. Parece que hay una señora, una tal señora Young, que fue tiempo atrás aya de la señorita de Darcy y hubo de ser destituida de su cargo por algún motivo censurable, aunque él no nos dijo cuál. Al ocurrirle eso tomó ella una amplia casa en la calle de Eduardo, y desde entonces se venía sosteniendo con el alquiler de habitaciones. Esta señora Young hallábase, según él sabía, en íntima relación con Wickham, y a ella acudió en busca de noticias de éste en cuanto llegó a la capital. Mas pasaron 2 o 3 días antes de poder obtener de la misma lo que necesitaba. Supongo que no quiso ella hacer traición a su confianza sin soborno y corrupción, ya que, en realidad, desde el principio sabía dónde se encontraba su amigo. Wickham, en efecto, había acudido a ella a su llegada a Londres, y si ella hubiera podido recibirlos en su casa habrían tenido su alojamiento allí. Mas al cabo nuestro amable amigo consiguió la dirección que buscaba. Vio a Wickham, y después insistió en ver a Lidia. Su primer objeto cerca de ella era, cual reconoció, persuadirla a que saliera de su desgraciada situación del momento, volviendo a su familia en cuanto se pudiera conseguir que la recibieran, y ofreciéndole su ayuda hasta donde pudiera alcanzar. Pero encontró a Lidia resuelta por completo a seguir donde estaba. No se cuidaba ella de nadie de su familia, no necesitaba de la ayuda de él, no quería oír nada referente a abandonar a Wickham. Estaba convencida de que se casarían una vez u otra, y no le importaba mucho saber cuándo. Siendo estos sus sentimientos, él pensó que solo restaba facilitar y asegurar el matrimonio, el cual, en su primer diálogo con Wickham, conoció el que no estaba en los planes de éste. Confesóse Wickham obligado a abandonar su regimiento por ciertas deudas de honor que le oprimían, no tuvo escrúpulos en hacer recaer solo sobre la locura de Lidia todas las malas consecuencias de su huida, y en cuanto a su futura situación, poco podía prever de ella. Tenía que irse a alguna parte, pero no sabía dónde, y conocía que no tenía nada para vivir. El señor Darcy le preguntó por qué no se había casado de una vez con su hermana. Aunque al señor Bennet no lo imaginaba muy rico, algo habría podido hacer por él en aquel caso, y su situación habría quedado mejorada con el matrimonio. Pero en la contestación a esta pregunta entrevió que Wickham acariciaba todavía la idea de crearse más sólida fortuna casándose en algún otro punto. Con todo, en las circunstancias en que se veía no parecía irreductible contra la tentación de remedio inmediato. Entrevistáronse muchas veces, porque había mucho que discutir. Wickham, desde luego, necesitaba más de lo que podía obtener, pero al fin se redujo a lo razonable. Cuando todo se halló convenido entre ellos, el primer paso del señor Darcy fue hacer sabedor de ello a tu tío, y entonces vino por primera vez a la calle de la Iglesia de la Merced, en la tarde anterior a que yo llegase a casa. Pero Gardner no le pudo ver, y el señor Darcy supo, gracias a mayores inquisiciones, que tu padre seguía aún con él, pero que iba a abandonar la capital a la mañana siguiente. No juzgó que tu padre fuera persona con quien poder tratar de esto tan bien como con tu tío, y al punto retrasó el ver a este hasta después de la marcha de aquel. No dejó, pues, su nombre, y hasta el día siguiente se supo solo que un caballero había venido por cuestión de negocios. El sábado volvió a venir. Tu padre se había ido, tu tío estaba en casa, y como te he dicho antes, tuvieron mucho que hablar reunidos. Juntaronse de nuevo el domingo, y entonces le vi yo también. No estuvo todo decidido hasta el lunes, y en cuanto lo estuvo se envió el propio a Longbourn. Pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Ten por seguro, Isabel, que la obstinación es, después de todo, el verdadero defecto de su carácter.
Ha sido acusado de muchas faltas en diferentes ocasiones, pero esa es la única verdadera. Nada habría de hacerse que no hubiera de hacerlo él mismo, aunque estoy segura, y no digo nada para que lo agradezcas, y por consiguiente no hables de ello, de que tu tío habría arreglado todo muy al instante. Batallaron juntos largo tiempo, que fue mucho más de lo que ni el caballero ni la señorita interesados en ello merecían. Pero al cabo tu tío se vio obligado a ceder, y en vez de permitírsele que fuera útil a su sobrina se vio reducido a tener solo la apariencia de serlo, aunque con repugnancia, y pienso en realidad que tu carta de esta mañana le ha proporcionado gran placer, porque necesitaba dar una aclaración que le quitase sus plumas prestadas y concediera la alabanza a quien es debida. Pero, Isabel, esto no salga de ti, o a lo más de Juana. Supongo que sabes suficientemente bien lo que se ha hecho por ese joven. Sus deudas, que creo que montan considerablemente más de 1000 libras, van a ser satisfechas. Otras 1000 fijadas para ella como adición a lo suyo propio, y el empleo de él está conseguido. Las razones por las cuales el señor Darcy debía hacer todo esto son solo las que te he expuesto con anterioridad. Debíase a él, a su reserva y falta de conveniente consideración, que el carácter de Wickham hubiese sido mal conocido, y en consecuencia que hubiera sido el recibido y considerado como lo fuera. ¿Acaso haya alguna verdad en esto? Aunque dudo que su reserva, ni la reserva de nadie, pueda ser responsable del suceso. Mas, a pesar de toda su fina charla, mi querida Isabel, puedes quedar por completo segura de que jamás habría cedido tu tío si no hubiéramos prestado crédito a él por otro interés en el asunto. Cuando todo estuvo resuelto volvió otra vez cerca de sus amigos, que seguían todavía en Pemberley. Mas prometió que estaría en Londres otra vez al efectuarse la boda y que todas las cuestiones de dinero se solventarían entonces. Creo que ya te he contado todo. Es una relación que, según me dices, te ha de sorprender mucho, pero, por lo menos, supongo que no te proporcionaré ningún desagrado. Lidia vino a nuestra casa y Wickham ha tenido constante acceso a ella. Este ha sido aquí exactamente lo que era cuando le conocí en el condado de Hereford. Mas no querría decirte cuán poco satisfecha he estado con la conducta de ella durante su permanencia con nosotros si no hubiera notado por la carta de Juana del miércoles que su proceder al llegar a vuestra casa ha sido con exactitud el mismo, por lo cual lo que ahora te diga no habrá de sorprenderte. Habléle repetidas veces del modo más serio, representándole la desgracia que había acarreado a su familia. Si me oyó, sería por casualidad, porque estoy convencida de que no me atendía. Algunas veces llegó a cargarme, mas entonces me acordaba de mis queridas Isabel y Juana, y por estas me revestía de paciencia con aquella. El señor Darcy fue puntual en su regreso, y, cual os dijo Lidia, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente, e iba a salir de la capital el miércoles o jueves. Te incomodarás conmigo, querida Isabelita, si aprovecho esta oportunidad para decirte, lo que nunca me había atrevido a decir antes, ¿cuánto me gusta? Su conducta con nosotros en todo ha sido tan agradable como cuando estábamos en el condado de Derby. Su entendimiento, sus opiniones, todo me es grato, no le falta más que un poco de viveza, y eso, si se casa prudentemente, su mujer se lo podrá enseñar. Téngolo por muy disimulado, apenas pronunció tu nombre. Pero el disimulo parece estar de moda. Suplícote que me dispenses si he sido muy presumida. O por lo menos que no me castigues hasta el punto de excluirme de P. Nunca seré por completo feliz hasta que haya dado toda la vuelta al parque. Un faetón bajo con un lindo par de jacas sería el ideal. Pero no puedo escribirte más. Los niños me han estado echando de menos durante la última media hora. Tu muy afectísima. M. Gardner. El contenido de esta carta dejó a Isabel en una agitación de espíritu en que era difícil determinar si el placer o la pena tomaban mayor parte. Probado quedaba ser ciertas las vagas e indeterminadas sospechas que su incertidumbre sobre lo que Darcy hiciera para llevar adelante el casamiento de su hermana había hecho nacer, sospechas que ella había temido alentar por referirse a esfuerzos sobrado grandes de bondad para ser probables, y que a la par temió que fuesen fundadas por la pena que consigo llevaba la obligación. Habíales el seguido de propósito a la capital y tomado sobre sí toda la molestia y mortificación inherentes a semejante busca, en la cual había sido necesaria la súplica a una mujer a quien él debía abominar, y donde se había visto constreñido a tratar con frecuencia, a persuadir, y a la postre a sobornar, al hombre a quien más habría deseado evitar y cuyo solo nombre era para el castigo el pronunciarlo.
Todo eso lo había hecho en beneficio de una muchacha por quien no podía interesarse y a quien no podía estimar. Su corazón le decía que lo había hecho por ella misma, mas esa esperanza era reprimida por otras consideraciones, y pronto conoció que holgaba su vanidad pretendiendo explicar el hecho por su afecto hacia ella, hacia una mujer que le rechazara, afecto que, de existir, tendría que ser capaz de sobreponerse a sentimiento tan natural como el del odio al parentesco con Wickham. Ser cuñado de Wickham. Todo linaje de orgullo tenía que revolverse contra ese vínculo. Cierto que él había hecho mucho, y avergonzada se veía ella de lo mucho que era, pero había dado una razón para su intervención, la cual no exigía extraordinario esfuerzo para ser creída. Era razonable pensar que él se hubiera creído equivocado, era liberal, y poseía los medios de practicar la liberalidad, y aun sin tenerse ella por su principal móvil, cabía pensar acaso que cierto interés por ella que le quedase le habría aguijoneado a hacer esas inquisiciones en un asunto que tocaba sin embargo a la paz de su espíritu. Era penoso, extraordinariamente penoso, quedar obligados a una persona que jamás podría recibir el pago. Debían la salvación de Lidia, su reputación, todo a él. Oh, cuán profundamente le entristecían todos los sentimientos ingratos que siempre había alimentado por él, todas las palabras insolentes que le dirigiera. Estaba avergonzada de sí misma, pero orgullosa de él, orgullosa, porque en un asunto de compasión y de honra no había podido quedar mejor. Leyó una y otra vez el elogio que de él hacía su tía, y aunque no lo encontraba suficiente, le agradó. Sentía placer, aunque mezclado con pena, al ver cuánta seguridad abrigaban ambos, su tío y su tía, de que subsistía afecto y confianza entre Darcy y ella. Levantóse de su asiento y salió de su meditación al notar que alguien se aproximaba, y antes de que pudiera llegar a otro sendero fue sorprendida por Wickham. «Temo interrumpir tu solitario paseo, querida hermana», díjole en cuanto se le unió. «Así es en verdad», replicó ella con una sonrisa, «mas no se sigue de ahí que la interrupción sea mal recibida. Mucho sentiría que lo fuese. Nosotros siempre hemos sido buenos amigos». «Cierto. ¿Han salido los demás?» «No lo sé. Los señores de Bennet y Lidia han ido en coche a Meryton». «Y bien, querida hermana, sé por nuestros tío y tía que has estado hace poco en Pemberley». Ella contestó con una afirmación. «Casi te envidio el placer, y aun creo que, si eso no fuera excesivo para mí, pasaría por allí en mi viaje a Newcastle. Supongo que verías a la anciana ama de llaves». «Pobre Reynolds. Siempre me quiso mucho. Pero, por supuesto, no me nombraría delante de vosotros». «Sí, lo hizo». «¿Y qué dijo?» «Que te habías marchado al ejército y que temía que no te hubiera ido bien». «De tan lejos, comprendes, las cosas se saben mal». «Cierto», contestó él mordiéndose los labios. Isabel creyó haberlo reducido al silencio. Más pronto dijo él. «Me ha sorprendido ver a Darcy el mes pasado en la capital. Estuvimos juntos muchas veces. Me intriga conocer qué podía estar haciendo allá». «Quizá preparando su matrimonio con la señorita de Bourgh», dijo Isabel. «Debe de ser raro encontrarle allí en esta estación». «Sin duda. ¿Le viste mientras estuvisteis en Lambton?» «Creo haber sabido por los Gardner que sí». «Sí, nos presentó a su hermana». «¿Y te gustó ella?» «Muchísimo. Es verdad que he oído que ha mejorado extraordinariamente en este año o en estos dos. Cuando la vi la última vez no prometía mucho. Celebro que te gustase. Espero que le irá bien. Me atrevo a decir que así le irá. Ha pasado la edad más difícil». «¿Pasaste por el pueblo de Kimpton?» «No me acuerdo. Lo menciono porque es la morada que yo debía tener. ¡Qué sitio tan delicioso! Excelente abadía. Habríame convenido desde todos los puntos de vista». «¿Te hubiera gustado mucho componer sermones?» «Muchísimo. Lo habría considerado como parte de mis obligaciones, y pronto habría sido nulo el esfuerzo para componerlos. No debe uno quejarse, pero ten por cierto que eso habría sido a propósito para mí. La quietud, el retiro de semejante vida habrían colmado todas mis ideas de felicidad. Pero no había de ser. ¿Has oído mencionar a Darcy los detalles de eso cuando estuviste en Kent?» «He oído, de testimonio que tengo por bueno,
que eso se te dejó solo condicionalmente y a voluntad del actual patrono. ¿Has oído eso? Sí, algo había así. De esa manera te lo conté la primera vez. Debes recordarlo. También oí que hubo un tiempo en que el componer sermones no era para ti cosa tan grata como parece serlo ahora, que entonces declaraste tu resolución de no ordenarte nunca, y que el asunto se zanjó en armonía. Sí, no deja eso de tener fundamento. Debes recordar lo que te dije en cuanto a lo mismo cuando hablamos de ello la primera vez. Hallábanse a la sazón ya casi a la puerta de la casa, pues Isabel había seguido paseando por desembarazarse de él, y no queriendo provocarle, en atención a su hermana, díjole solo, con sonrisa de buen humor: «Vamos, Big Cam, somos hermano y hermana, ¿sabes? No disputemos sobre lo pasado. En adelante supongo que siempre pensaremos igual». Dióle la mano. Él la besó con afectuosa galantería, aunque apenas sabía qué cara poner, y penetraron en la casa. Capítulo 53. Big Cam quedó tan por completo satisfecho con esta conversación, que nunca más se afligió a sí mismo ni provocó a su querida hermana Isabel volviendo a la carga, y ella se alegró de haber dicho lo suficiente para que el otro se quedase quieto. Pronto llegó el día de la partida de él y de Lidia, y la señora de Bennet se vio forzada a una separación que tenía visos de continuar por lo menos un año, ya que de ningún modo entraba en los planes de su marido el ir todos a Newcastle. «A mi querida Lidia», exclamaba, «¿cuándo nos volveremos a ver? Dios mío, no lo sé, acaso no sea en 2 o 3 años. Escríbeme muy a menudo, querida mía. Tan a menudo como pueda. Pero ya sabes que las mujeres casadas no disponen jamás de mucho tiempo para escribir. Mis hermanas son quienes podrán escribirme, no tendrán otra cosa que hacer». La despedida fue mucho más afectuosa por parte de Big Cam que por la de su mujer. Sonrióse, miró bonitamente y dijo cosas encantadoras. «Es un muchacho fino», dijo el señor Bennet en cuanto salieron de la casa, «como no he visto jamás. Sonríe y nos hace la corte a todos. Me siento orgulloso de él. Desconfío de que el propio señor Guillermo Lucas resultara mejor yerno». La pérdida de su hija sumió a la señora de Bennet en tristeza por varios días. «Siempre creí», decía, «que nada había peor que separarse de las personas queridas. Se ve una tan desamparada sin ellas». «Pues ya lo ves, esa es una consecuencia de casar a las hijas», dijo Isabel. «Te quedarás más satisfecha con que las otras 4 sigamos solteras. No hay tal. Lidia no me abandona por verse casada, sino porque el regimiento de su marido está lejos. Si hubiera estado más cerca, ella no se habría marchado tan pronto». Pero la falta de ánimos que le ocasionó ese suceso se alivió pronto, abriéndose de nuevo su mente a la agitación con una serie de noticias que por entonces comenzaron a circular. El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de prepararse para la llegada de su amo, quien iba a venir pasados 2 o 3 días para cazar allí durante unas semanas. La señora de Bennet estaba por completo sobre ascuas. Miraba a Juana y sonreía y sacudía la cabeza alternativamente. «Bien, bien, ¿con qué viene el señor Bingley, hermana?» Pues fue la señora de Phillips quien primero le trajo esa noticia. «Pues mejor. Aunque no me cuido de él. Tú sabes que nada tiene que ver con nosotros, y bien seguro es que no necesitaremos volver a verle. Mas, sin embargo, será muy bienvenido a Netherfield si le gusta venir. Y quién sabe lo que puede acontecer. ¿No ignoras que hace tiempo convinimos en no decir palabra de eso? ¿Pero es en absoluto seguro que viene?» «Puedes darlo por cierto», replicó la otra, «porque la señora Nichols estuvo en Meryton la tarde última, la vi pasar y salí con propósito de averiguar lo positivo, y me dijo que sí, que era la verdad pura. Viene el jueves lo más tarde, acaso el miércoles, y me dijo aquella que iba a la carnicería a encargar más carne para el miércoles y 3 pares de patos a propósito para matarse». Juana no pudo oír hablar de semejante venida sin cambiar de color. Hacía muchos meses que no mencionaba el nombre de Bingley a Isabel, mas ahora, en cuanto se vieron juntas, le dijo: «He notado, Isabel, que me mirabas hoy cuando mi tía hablaba de la noticia del día, y sé que te habré parecido triste. Mas no te figures que es por ninguna necedad.
Me quedé confusa solo por un momento porque conocí que se me observaría. Asegúrote que la noticia no me afecta ni placentera ni tristemente. Me alegro de una cosa, de que viene solo, porque así le veremos menos. No es que tenga miedo de mí, pero temo la observación de los demás. Isabel no sabía qué pensar. A no verle en el condado de Derby, habría podido suponerle capaz de venir tan solo por el motivo de referencia. Más todavía lo juzgaba interesado por Juana, y hasta se arriesgaba a la probabilidad de que viniera con autorización de su amigo o fuese lo suficientemente atrevido para venir sin ella. Es decir, pensaba a veces, que este pobre hombre no puede venir a una casa alquilada legalmente sin levantar esta polvareda. Quiero abandonarle a sí propio. A pesar de cuanto su hermana declaraba, y ella creía en realidad que eran sus sentimientos, Isabel pudo notar que al esperar la venida, aquella hallábase afectada. Estaba más turbada, más desigual que la había visto por lo común. El tema que con tanto calor se discutía entre sus padres hacía un año surgió ahora de nuevo. Querido mío, supongo que en cuanto llegue el señor Bingley irás a visitarle. No, me obligaste a hacerlo el año pasado, prometiéndome que si iba se casaría él con una de mis hijas. Pero como eso acabó en nada, no quiero volver a ser enviado como nuncio de locos. Su mujer le hizo presente cuán absolutamente necesaria sería esa atención por parte de todos los caballeros de la vecindad cuando aquel llegase a Netherfield. Eso es una etiqueta que desprecio, repuso él. Si necesita nuestra compañía, que la busque. Ya sabe dónde vivimos. No puedo gastar tiempo en correr tras todos los vecinos cuantas veces van y vuelven. Bien, será cosa feísima que no le visites, mas estoy resuelta a que eso no impida, sin embargo, que le convide a comer aquí. En breve hemos de tener a la señora Long y a los Gouldings, y como esos harán 13 con nosotros habrá justamente lugar en la mesa para él. Consolada con esta resolución, quedó perfectamente dispuesta a soportar la falta de cortesía de su esposo, por más que resultase muy mortificante que, debido a aquella, todos sus vecinos pudieran ver antes que ellos a Bingley. Al aproximarse el día del arribo, Juana dijo a su hermana: «Después de todo, empiezo a entristecerme de que venga. No ha de importarme nada, le podré ver con completa indiferencia, pero casi no puedo resistir que se hable de él perpetuamente. Mi madre tiene buena intención, mas no sabe, ni nadie puede saber, cuánto sufro con lo que dice. Seré feliz cuando haya terminado su estancia en Netherfield». «Querría poder decirte algo para consolarte», contestó Isabel. «Debes comprenderlo, y la satisfacción que todos suelen tener en predicar paciencia a quien sufre me está negada a mí por la mucha paciencia que siempre tienes». Bingley llegó. La señora de Bennet trató de obtener, con ayuda de las criadas, las primeras noticias, sin duda para que el periodo de ansiedad y de irritación por su parte fuese lo más largo posible. Contaba los días que debían transcurrir para enviarle su invitación, ya que no abrigaba esperanzas de verle antes. Pero a la tercera mañana de su llegada al condado vio ella desde la ventana de su tocador que Bingley entraba por la verja y se dirigía a caballo hacia la casa. Llamó al punto a sus hijas para que compartieran su gozo. Juana, con resolución, ocupó su sitio junto a la mesa, mas Isabel, para satisfacer a su madre, se llegó a la ventana, miró y vio con él a Darcy, tras lo cual volvió a sentarse al lado de su hermana. «Mamá, viene otro caballero con él», dijo Catalina. «¿Quién podrá ser?» «Supongo que algún conocido suyo, querida. Estoy segura de no conocerlo». «Oh», replicó Catalina. «Parece exactamente aquel señor que antes solía estar con él». «¿El señor? ¿Cuál es su nombre?» «Aquel señor alto y orgulloso». «Dios mío. ¿El señor Darcy?» «Y así es en verdad. Bueno, cualquier amigo del señor Bingley será siempre bienvenido aquí. De otro modo, habría de confesar que odio hasta la vista de ese señor». Juana miró a Isabel con asombro e interés. No sabía sino muy poco de su encuentro en el condado de Derby, y por consiguiente comprendía el horror con que su hermana habría de verle casi por primera vez después de la carta explicatoria. Ambas hermanas estaban no poco intranquilas. Cada cual sentía por la otra y, como es natural, por sí misma, mientras lo cual su madre continuaba hablando de su disgusto por Darcy y de su resolución de mostrarse con el cortés solo por ser amigo de Bingley, sin ser escuchada por ninguna de ellas.
Pero Isabel poseía noticias que le causaban inquietud y no podían ser sospechadas por Juana, a quien jamás tuviera valor de enseñar la carta de la señora de Gardner, como tampoco de revelarle el cambio de sus propios sentimientos hacia él. Para Juana era Darcy solo el hombre cuyas proposiciones había Isabel rechazado y cuyos méritos rebajara ésta de tal manera. Mas para Isabel, en sus adentros, era la persona a quien toda la familia era deudora del mayor de los beneficios y a quien ella misma miraba con un interés, si no tan tierno, por lo menos tan razonable y justo como el que Juana sentía por Bingley. Su asombro por venir a Netherfield, a Longbourn, buscándola de nuevo voluntariamente, era casi igual al experimentado en el condado de Derby al percibir su cambio de conducta. El color, que había desaparecido de su semblante, tornóse al medio minuto más subido, y una sonrisa de placer añadió brillo a sus ojos al pensar que el afecto y las ansias de él debían seguir iguales. Mas no quería darlo por seguro. «Veré primero cómo se conduce», díjose, «entonces será tiempo de abrigar esperanzas». Sentóse al punto a trabajar, esforzándose por estar tranquila, y sin osar levantar los ojos hasta que su creciente curiosidad los dirigió al rostro de su hermana al acercarse la criada a la puerta. Juana semejaba algo más pálida que de ordinario, pero más sosegada de lo que Isabel supusiera. Al aparecer los caballeros, su color subió, más todavía los recibió con bastante soltura y de manera así libre de síntomas de resentimiento como de inoportuna complacencia. Isabel habló a ambos todo lo menos que la educación permitía, y se sentó de nuevo a trabajar con mayor vehemencia de la ordinaria. Solo se aventuró a lanzar una mirada a Darcy. Este permanecía tan serio como de costumbre, y ella lo tuvo por más parecido a lo que era en el condado de Hereford que a lo que fue en Pemberley. Mas quizá en presencia de su madre no podía estar como ante sus tíos. Penosa era esa suposición, pero no improbable. Miró también un instante a Bingley, y en ese corto espacio le pareció a la par complacido y embarazado. Había sido recibido por la señora de Bennet con un grado de cortesía que dejara corridas a sus dos hijas, en especial por el contraste que ofreció con la fría y ceremoniosa manera con que saludó y trataba al amigo de aquel. En particular Isabel, que sabía cómo su madre debía darse la salvación de su hija predilecta de una irremediable infamia, se ofendió y entristeció en el más penoso grado por distinción tan mal hecha como esa. Darcy, después de preguntar cómo estaban los señores de Gardner, pregunta a que ella no supo satisfacer sin turbación, apenas dijo nada. No estaba sentado al lado de ella, y acaso a eso se debiera su silencio, mas no había estado así en el condado de Derby. Allí, cuando no podía hablar a ella hablaba a sus amigas, pero ahora transcurrieron varios minutos sin que se oyera el sonido de su voz, y cuando, incapaz ella de resistir los impulsos de la curiosidad, levantaba la vista hacia él, encontrábale con más frecuencia mirando a Juana que a ella, y a menudo solo al suelo. A las claras parecía más pensativo y menos deseoso de agradar que en el último encuentro. Por eso estaba ella descontenta y enfadábase consigo misma. ¿Podía esperar que estuviese de otro modo?, se decía. ¿Cómo todavía ha venido aquí? No tenía Isabel humor de conversar con nadie sino con él, y eso apenas poseía valor para hacerlo. Preguntóle por su hermana, mas no supo hacer más. «Mucho tiempo ha pasado, señor Bingley, desde que se fue usted», dijo la señora Bennet. Él convino en eso al punto. «Empezaba a temer», continuó ella, «que no volviera usted más. La gente dice que proyecta usted abandonar definitivamente este país para San Miguel, mas aún confío en que no sea verdad. Han ocurrido muchísimas cosas en la vecindad desde su marcha. La señorita de Lucas está casada y establecida, y también una de mis hijas. Supongo que lo habrá oído usted, seguro que lo ha visto en los periódicos, sé que venía en el Times y en el Courier, sino que no estaba puesto como debía. Decía solo, últimamente, don Jorge Wickham con la señorita Lydia Bennet, sin mentar a su padre, ni decir dónde vivía ella, ni nada. Venía también el discurso de mi hermano Gardner, y me maravilla cómo hizo una cosa tan desgraciada. ¿Lo vio usted?». Bingley respondió que sí, y felicitóle por ello. Isabel no osaba levantar la vista, y por eso no pudo decir qué cara puso Darcy. «Es de veras delicioso tener una hija bien casada», siguió diciendo, «pero al propio tiempo, señor Bingley, es muy duro que se haya alejado tanto de mí. Se han ido a Newcastle, punto muy al norte según creo, y allí han de estar no sé cuánto.
El regimiento de él reside allí, porque supongo que habrá usted oído que ha dejado la milicia del condado, pasándose a los regulares. Gracias a Dios, tiene todavía algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece. Isabel, conocedora de que eso iba dirigido a Darcy, cayó en tal extremo de confusión que apenas podía sostenerse en la silla. Con todo, hizo un esfuerzo para hablar como no lo hiciera todavía, y preguntó a Bingley si pensaba permanecer ahora largo tiempo en el campo. Él respondió que unas semanas. Cuando haya usted matado todos sus pájaros, señor Bingley, dijo la madre, suplico a usted que venga y mate cuantos guste en la propiedad de Bennet. Segura estoy de que se tendrá por muy dichoso en complacer a usted y dejará para usted lo mejor de sus nidadas. La angustia de Isabel creció con tan innecesaria y oficiosa atención. Estaba convencida de que, aun brotando ahora de nuevo la bella perspectiva que les lisonjeara hacía un año, todo habría de terminar con el mismo desdichado final. En aquel instante pensó que años enteros de felicidad no podrían compensar a Juana y a ella por estos ratos de tan triste confusión. El primer deseo de mi corazón, se dijo a sí misma, es no estar en compañía de ninguno de los dos. Su compañía no puede proporcionar placer que compense por desdichas como esta. Que no vea yo más ni al uno ni al otro. Pero esa desdicha por la cual años enteros de felicidad no podían brindar compensación suavizóse poco después al observar cómo la belleza de su hermana volvía a excitar la admiración de su anterior enamorado. Al entrar no le había hablado sino poco, pero a cada 5 minutos parecía prestarle más atención. Encontrábala tan bella como el año anterior, de tan buen natural, y tan sensible, aunque no tan decidor. Juana ansiaba que de ninguna suerte se le notase variación, y estaba creída de que hablaba tanto como siempre, pero su mente se hallaba tan ocupada que no siempre se percataba de su silencio. Al levantarse los caballeros para marcharse, la señora de Bennet no descuidó su proyectada amabilidad, y así, aquellos fueron invitados, con aceptación por su parte, a comer en Longbourn pasados pocos días. «Me debe usted una visita, señor Bingley», añadió, «pues cuando partió usted a la capital el invierno último me prometió comer en familia con nosotros en cuanto regresase. Ya ve usted que no lo he olvidado, y le aseguro que me tenía muy descontenta el que no hubiera usted vuelto y aceptado». Bingley pareció desconcertarse un poco con esa reflexión, y expresó algo sobre su sentimiento por haberse visto impedido de hacer aquello por causa de sus negocios. Los dos se marcharon. La señora de Bennet había estado fuertemente tentada a convidarlos a comer aquel mismo día, mas, aun teniendo siempre buena mesa, no creía que 2 platos fueran de ningún modo bastantes para un hombre sobre quien abrigaba tan ambiciosos designios, ni para satisfacer el apetito y orgullo de un poseedor de 10.000 libras anuales. Y así llegamos al final de un capítulo lleno de tensión, sacrificios y verdades a medias. La desesperada búsqueda de Lydia, la sorprendente e invaluable intervención de Darcy, y el turbulento regreso de Lydia y Wickham nos han dejado al borde del asiento. ¿Será este el fin de las esperanzas para la familia Bennet? ¿Y qué significa la partida de Bingley y Darcy para Elizabeth y Jane? La trama se complica, y el destino de nuestros protagonistas es más incierto que nunca. En nuestro próximo vídeo 10, la verdad saldrá a la luz de formas inesperadas. Seremos testigos de las confesiones que lo cambian todo, del regreso triunfal de nuestros caballeros y de un futuro que, por fin, parece despejarse. No querrás perdértelo. Si te ha conmovido el drama de los Bennet y te ha sorprendido con el secreto de Darcy, únete a nuestra comunidad de amantes de Orgullo y Prejuicio. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte el emocionante desenlace de esta historia y para que podamos seguir compartiendo audiolibros clásicos de esta calidad. Y si este vídeo te ha gustado, compártelo con tus amigos y familiares que también disfruten de Jane Austen. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo.